Ella enterró al amor de su vida sin siquiera tener un cuerpo al que llorar. Catalina crió a Alicia sola, entre turnos agotadores, noches en vela y un silencio que dolía más que la muerte. Pero todo cambia cuando un mesero en un restaurante la mira con los mismos ojos que su hija. David, el esposo desaparecido hace 3 años, está vivo y carga pruebas de un crimen que involucra al nombre más poderoso de la medicina jalisciense, Átila Moreira. El hombre que la promovió es el mismo que juró destruir todo lo que David amaba, y cuando la verdad sale a la luz, una niña se convierte en blanco, una familia rehén. Esta historia te atrapará de principio a fin, y te probará que el amor, cuando es de verdad, sobrevive incluso a lo imposible. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad nos estás escuchando. El sol de la tarde pintaba de dorado los ventanales del Hospital Santa Margarita cuando Catalina Petrin cerró el expediente de la última consulta del día. Sus dedos finos, ligeramente temblorosos después de 12 horas de guardia, recorrieron su frente, apartando mechones rojizos que insistían en escaparse del chongo improvisado. A los 29 años, las primeras líneas de expresión ya comenzaban a marcar su rostro, no por la edad, sino por una vida que pesaba mucho más de lo que debía. En el pasillo concurrido de la sala de pediatría de Guadalajara, los pequeños pacientes la reconocían de lejos. «¡Tía Cata!», gritaban algunos, mientras ella distribuía sonrisas exhaustas, pero sinceras. La pediatría había sido su elección desde el primer día de la facultad, tal vez porque los niños, incluso enfermos, cargaban una esperanza que los adultos ya habían olvidado cómo cultivar. «Doctora Catalina, ¿tiene un minuto?». La voz de la enfermera Marcia la alcanzó cuando ya estaba cerca de la salida. «Si es otro expediente, sinceramente no sé si podré», respondió con una sonrisa frágil. «En realidad, es su hija en la línea 2. Parece importante». El corazón de Catalina dio un vuelco. Alicia rara vez llamaba al hospital, a no ser que algo estuviera mal. Corrió hasta el teléfono más cercano, el tacón resonando por el piso de mármol frío. «Alicia, ¿qué pasa, mi amor? Mamá...». La voz infantil sonó extrañamente contenida. «Doña Cilda se siente mal, está respirando raro y dice que se le acabó el medicamento». Catalina cerró los ojos por un segundo. Doña Cilda, la vecina, de 72 años que cuidaba de Alicia en las tardes después de la escuela, sufría de asma crónica. Como médica, Catalina sabía exactamente lo que aquella respiración rara significaba. «Voy para la casa ahora mismo. Dile que se siente, que tome agua despacio y que no se mueva mucho. Llego en 20 minutos, ¿sí?». En realidad, el trayecto del hospital hasta el departamento modesto en la colonia Chapalita llevaría al menos 40 minutos a esa hora. Pero Catalina jamás admitiría eso a su hija de apenas 5 años. Guadalajara palpitaba caótica mientras ella conducía el pequeño Chevy por la avenida López Mateos. A la izquierda, edificios modernos competían por espacio con casonas antiguas, en una batalla silenciosa entre pasado y presente que definía la capital jalisciense. La ciudad que tanto amaba, pero que también guardaba sus peores recuerdos. Cuando llegó al edificio sencillo de 4 pisos, subió los escalones de 2 en 2, sin esperar el elevador siempre problemático. En el tercer piso, la puerta del departamento 302 estaba entreabierta. Alicia esperaba, los ojos azules inmensos fijos en la puerta, como si pudiera materializar a la madre solo con el deseo. Al verla, corrió y se abrazó a sus piernas. «Doña Cilda está en el cuarto», susurró la niña, como si compartiera un secreto. Catalina encontró a la anciana sentada en la orilla de la cama, el rostro pálido y los labios con una tonalidad ligeramente azulada que conocía bien demasiado.
Con gestos precisos, la ayudó a usar el inhalador de repuesto que siempre cargaba en su bolso. «Debió haberme llamado antes», reprendió con suavidad mientras medía su presión. «¿Y molestar en su trabajo?». La señora sonrió con dificultad. «Ya he causado demasiados problemas para ustedes dos». «Ningún problema». Catalina ajustó la almohada bajo la cabeza de la anciana. «Usted es prácticamente de la familia. Ahora descanse. Mañana vamos juntas a comprar su medicamento». Cuando volvió a la sala, encontró a Alicia sentada en la alfombra desgastada, rodeada por dibujos coloridos, esparcidos por el suelo. La niña levantó uno de ellos, orgullosa. «Mira, mamá, hice nuestra familia». El corazón de Catalina se oprimió al observar el dibujo infantil. 3 figuras de palito, una mayor con cabello rojo, una pequeña de cabello amarillo y una tercera figura masculina, dibujada con trazos más leves, casi transparentes, como si fuera un fantasma. Una estrella dorada brillaba sobre él. «Es el papá en el cielo cuidándonos», explicó Alicia con la sencillez devastadora de los niños. Catalina tragó el nudo que se formó instantáneamente en su garganta. Se sentó al lado de la hija y la abrazó fuerte, escondiendo las lágrimas que insistían en surgir. «Está precioso, mi amor. ¿Lo pegamos en el refri?». Más tarde, cuando Alicia finalmente se durmió después del baño y 2 cuentos, Catalina se dejó caer en el sofá gastado de la sala, una copa de vino barato en las manos. La pared frente a ella estaba cubierta de fotografías, algunas amarillentas, y por el tiempo, otras más recientes. Sus ojos se fijaron inevitablemente en la que quedaba al centro. David, sosteniendo a Alicia recién nacida, el rostro iluminado por una sonrisa que parecía capaz de iluminar el mundo entero. David Petrin, el hombre que prometiera amar para siempre y que, 3 años atrás, desapareciera sin dejar rastro. El coche encontrado a las orillas del lago de Chapala, la sospecha de accidente, las búsquedas infructuosas por semanas, hasta que, sin cuerpo, sin respuestas, la vida continuó cruelmente para los que quedaron. El celular vibró sobre la mesa, arrancándola de sus recuerdos. El nombre Dr. Moreira parpadeó en la pantalla, haciéndola dudar por un momento. «Bueno, Catalina, la necesitamos mañana temprano en la reunión con el consejo». La voz grave de Átila Moreira dispensaba presentaciones. Como director del Cinto Hospital y uno de los cirujanos más renombrados de la ciudad, rara vez solicitaba algo, solo ordenaba. «Doctor, mañana es mi día libre. Necesito cuidar de mí». «Es sobre la expansión de la sala de pediatría». Él la interrumpió. «Creí que sería de su interés, considerando sus solicitudes constantes por mejoras». A las 8, en mi oficina. Antes de que pudiera responder, la llamada fue finalizada. Típico de Átila Moreira, eficiente, autoritario, impenetrable. A los 45 años, él personificaba el éxito. Viudo, sin hijos, dueño de una fortuna construida, con el sudor de muchos y la sangre de algunos, según los rumores. Catalina lo admiraba profesionalmente, pero algo en aquellos ojos grises siempre la incomodó. Una frialdad calculada que parecía analizar personas como meros rompecabezas. Suspirando, envió un mensaje a doña Silda, pidiendo un favor especial para la mañana siguiente. Otro día en que necesitaría dividirse entre ser médica y ser madre. Otro día en que la ausencia de David pesaría como un ancla. La oficina de Átila Moreira contrastaba con el resto del hospital. Mientras que los pasillos eran funcionales y asépticos, aquel ambiente exhalaba poder y sofisticación. Cuadros de arte contemporáneo, muebles de diseño italiano y una vista privilegiada de la ciudad componían un escenario que más parecía sacado de una revista de decoración. «Gracias por venir, doctora».
Átila no se levantó cuando ella entró, solo indicó la silla frente a él con un gesto sutil. ¿Café? No, gracias. Catalina se sentó, ajustando la bata blanca sobre el vestido sencillo. ¿Usted mencionó la expansión de la sala de pediatría? Átila la observó por algunos segundos, una media sonrisa enigmática en los labios, perfectamente esculpidos por una genética privilegiada. Alto, de hombros anchos y cabello canoso estratégicamente recortado, él emanaba un aura de confianza que rayaba en la arrogancia. Siempre directa, ¿no es así? Una calidad admirable. Él abrió una carpeta sobre la mesa. Sí, la expansión. El Consejo aprobó el proyecto, pero con algunas modificaciones. Algo en la manera como él pronunció la última palabra hizo a Catalina estremecerse. Su instinto rara vez fallaba. ¿Qué tipo de modificaciones? Reducción en el número de camas sociales, aumento de los cuartos premium. Es una cuestión de sostenibilidad financiera. La indignación subió caliente por la garganta de Catalina. Doctor Moreira, el proyecto original preveía justamente el aumento de la capacidad de atención para familias de bajos recursos. Fue para eso que conseguimos el presupuesto federal. Y continuaremos atendiendo a esas familias, solo que de forma más equilibrada. Él cruzó los dedos largos sobre la mesa. El hospital necesita sobrevivir, doctora Petrin. El idealismo no paga cuentas. Eso no es idealismo, es ética básica. Es para eso que nos convertimos en médicos. La sonrisa de Átila desapareció, dando lugar a una expresión que pocas personas ya habían presenciado, la cara verdadera tras la máscara de civilidad. Me convertí en médico para salvar vidas y construir un legado, no para ser un mártir, y sugiero que reconsidere sus prioridades también. Él se inclinó ligeramente. Después de todo, criar a una hija sola en Guadalajara no debe ser fácil, especialmente con el salario actual de pediatra. La mención velada a su situación financiera y a Alicia hizo la sangre de Catalina helarse. No era solo una observación, era un recordatorio de su vulnerabilidad. «Me está amenazando, doctor». «Muy por el contrario. Estoy ofreciendo una oportunidad». Él abrió un cajón y retiró otro documento. «Me gustaría nombrarla coordinadora de la nueva sala de pediatría, con un aumento considerable, claro». Catalina parpadeó, confusa con el cambio repentino. «¿Por qué?» «Porque usted es competente, dedicada y, sobre todo, querida por los pacientes. Necesito a alguien como usted para ser el rostro de los cambios». Él deslizó el documento en su dirección. «Piense en esto como una asociación mutuamente beneficiosa». Antes de que pudiera responder, el teléfono sobre la mesa sonó. Átila contestó con un gesto de disculpas. «Doctor Moreira». Su expresión cambió sutilmente. «Sí, entiendo. Estaré allá en 10 minutos». Colgando, él se levantó con la elegancia de un depredador. «Emergencia en la cirugía cardíaca. Piense en mi propuesta, doctora. Tenemos mucho que realizar juntos». Al salir, su mano se posó brevemente sobre el hombro de Catalina. Un toque leve, profesional, pero que la hizo contraerse involuntariamente. Había algo en aquel hombre que despertaba sus instintos más primitivos de autopreservación. Sola. En la oficina opulenta, sus ojos cayeron sobre la propuesta abierta. El valor del salario, casi el doble del actual, hizo su corazón acelerar. Con aquel dinero podría finalmente mudarse a un departamento más grande, matricular a Alicia en una escuela mejor, quizás incluso contratar a alguien de confianza para quedarse con ella a tiempo completo. ¿Pero a qué costo? El celular vibró en su bolsillo. Un mensaje de doña Silda. «Alicia tiene fiebre. Venga tan pronto como pueda». La noche ya había caído cuando Catalina finalmente dejó el cuarto de Alicia, ahora dormida con la fiebre controlada. Una gripe simple.
Nada grave, pero suficiente para reavivar el miedo constante que acompañaba la maternidad sola. En el pequeño balcón del departamento, observó las luces de la ciudad que parpadeaban como estrellas caídas sobre la tierra. Guadalajara dormía bajo un cielo sin luna, envuelta en un misterio ancestral que ni el progreso conseguía disipar completamente. El sobre con la propuesta de Átila yacía sobre la mesa de la cocina, aún intacto. Una decisión que necesitaría tomar, pero no ahora, no con la mente nublada por el cansancio y la preocupación. Su mirada vagó hasta el pequeño trinchador, único mueble heredado de la abuela, donde guardaba los pocos recuerdos físicos de David que conseguía preservar. Un anillo que ya no usaba, boletos de cine amarillentos, el estetoscopio que ganara en la graduación. Y una fotografía en particular, tomada en el pueblo de Tequila, David mirando hacia el horizonte, el viento despeinando sus cabellos castaños, una expresión serena que ahora parecía casi premonitoria. ¿Cómo habría sido su vida si él no hubiera desaparecido en aquella noche lluviosa? Si hubiera regresado de la denuncia que hiciera contra los colegas involucrados en fraudes hospitalarios. Si el coche no hubiera sido encontrado cerca del lago, vacío, sin respuestas. 3 años después, las preguntas aún la mantenían. Despierta en muchas noches, el teléfono sonó asustándola. Número desconocido. Bueno, contestó vacilante. Silencio al otro lado, solo una respiración casi imperceptible. ¿Quién es? Más silencio antes de un clic suave, finalizando la llamada. Catalina quedó parada, el aparato aún en la mano, un escalofrío recorriendo su espina dorsal. No era la primera vez que esto sucedía, llamadas silenciosas, siempre de números. Diferentes, siempre tarde en la noche. Al inicio lo atribuyera al azar, después a la paranoia de una viuda solitaria. Ahora, tras la conversación con Átila Moreira, un nuevo tipo de miedo comenzaba a formarse. Estaba siendo observada. En 1900, la pared de la sala, el reloj marcaba casi la medianoche cuando decidió finalmente intentar dormir. Mañana sería otro día de batallas, internas y externas. Otro día intentando ser fuerte por Alicia, intentando llenar el vacío dejado por un hombre que, por más que el tiempo pasara, se rehusaba a desaparecer completamente de su memoria. Lo que Catalina no sabía era que, a pocos kilómetros de allí, en el lujoso departamento ático con vista al parque, Átila Moreira observaba fotografías esparcidas sobre una mesa de vidrio. Fotografías de ella, de Alicia, del edificio donde vivían. Y en una carpeta separada, documentos antiguos con el nombre David Petrin, timbrado en rojo. A su lado, un hombre de rasgos indígenas aguardaba en silencio. «Mantén los ojos en ella», Átila ordenó, sin desviar la mirada de las imágenes. «Cualquier movimiento inusual, quiero saber inmediatamente». «Sí, doctor», el hombre titubeó. «Sobre la niña no debe ser involucrada». Átila cerró la carpeta con un movimiento brusco. «No somos monstruos, Benicio». Cuando quedó solo, Átila se sirvió un whisky caro y caminó hasta el 200 balcón. Allá afuera, la ciudad que prácticamente le pertenecía reposaba a sus pies. Construyera su imperio con determinación, inteligencia y, cuando necesario, crueldad calculada. No permitiría que el fantasma de David Petrin regresara para destruir todo. El teléfono sonó. «Una llamada internacional. Tenemos un problema», dijo la voz al otro lado, sin preámbulos. Él fue visto. El vaso de whisky se hizo añicos contra el suelo del balcón. El restaurante Mirador del Lago se agitaba en aquel sábado soleado. Localizado en la parte alta de la colonia Providencia, ofrecía una vista panorámica del lago y de la ciudad que abrazaba Guadalajara.
Mesas de madera oscura, distribuidas estratégicamente por la terraza amplia, acomodaban familias, parejas y grupos de amigos que aprovechaban el fin de semana. Catalina ajustó el vestido azul claro, una rareza en su guardarropa dominado por ropa en práctica, y observó a Alicia admirar los barcos que punteaban el horizonte. «Mira, mamá, aquel parece un pirata». Catalina sonrió, una de aquellas sonrisas verdaderas que solo la hija conseguía provocar. Había prometido a sí misma que aquel sería un día especial, sin hospitales, sin preocupaciones, sin pensamientos sobre la propuesta de Átila Moreira que aún aguardaba respuesta en su mesa de noche. «¿Será que tiene un tesoro escondido?», preguntó a la niña entrando en el juego. «¡Seguro!», Alicia agitó los cubiertos animadamente. «Y nosotros lo vamos a encontrar». Los últimos días habían sido particularmente exhaustivos. Tras la fiebre repentina de Alicia, vinieron las noches mal dormidas, los turnos extras para compensar su ausencia y la presión creciente de Átila por una respuesta. Las llamadas silenciosas continuaban, siempre de números diferentes, siempre dejándola con una sensación incómoda de vulnerabilidad. «Señora, ¿ya eligieron lo que van a pedir?». Catalina alzó los ojos distraídos hacia el mesero, un hombre, joven, de sonrisa simpática y uniforme impecable, y sintió una opresión inexplicable en el pecho. Algo en los contornos de aquel rostro, en la manera como se apoyaba discretamente en la pierna izquierda. «El menú tiene sugerencias para niños en la última página». Él completó, percibiendo su silencio. «Ah, sí. Gracias». Ella sacudió la cabeza, alejando la sensación extraña. «Alicia, ¿qué te gustaría comer?». La niña, entretenida ahora con los lápices de colores y el papel de pan que el restaurante ofrecía a los niños, ni siquiera alzó la mirada. «Papas fritas y helado, papas fritas y una proteína», Catalina corrigió con una sonrisa. «Y el helado viene después, si comes bien». El mesero anotó los pedidos con eficiencia, sugiriendo el pescado a la talla con ensalada para Catalina. «Es la especialidad de la casa. Creo que le gustará». Había algo en la voz de él que despertaba ecos distantes en la memoria de Catalina. Lo observó alejarse entre las mesas, saludando a otros clientes con naturalidad. Extraño cómo personas desconocidas a veces parecían vagamente familiares, como si hubiéramos cruzado con ellas en otra vida. Mientras esperaban, Catalina se permitió relajar verdaderamente por primera vez en semanas. El cielo de un azul imposible arriba de ellas, el murmullo agradable de conversaciones alrededor, el olor a jacarandas que la brisa traía. Pequeños placeres hacía mucho olvidados en la rutina frenética entre hospital y casa. «Mamá, ¿puedo ir a ver los peces en la pecera?». Alicia apuntó hacia un enorme tanque iluminado en la entrada del salón interno. «Solo si te quedas donde pueda verte, ¿combinado?». La niña asintió, saltando entre las mesas con la energía inagotable propia de la infancia. Catalina la observó, maravillada con cómo algo tan perfecto pudiera haber surgido de tanto amor, y posteriormente tanto dolor. «Con permiso, su pescado». El mesero reapareció, colocando el plato frente a ella con un movimiento calculado. «¿Algo más que pueda traer?». «Está perfecto, Gracie». Sus ojos encontraron los de él por un instante fugaz, verde grisáceos, con pequeñas manchas doradas cerca del iris. Ojos que conociera tan bien, que viera tantas veces en los sueños de Alicia. Imposible, él. Mesero desvió la mirada rápidamente, ocupándose en acomodar cubiertos que ya estaban perfectamente alineados. Catalina sintió el corazón dispararse, la respiración tornándose difícil. Estaba imaginando cosas. Necesitaba estarlo. «Mamá, mira, hay un pez amarillo gigante». La voz de Alicia la trajo de vuelta a la realidad. Forzó una sonrisa,
saludando a la hija. Increíble, amor. Ven a comer, tus papas ya deben estar llegando. Cuando Alicia retornó a la mesa, saltarina, el mesero ya se había alejado. Catalina intentó concentrarse en el pescado frente a ella, pero cada bocado parecía arena en su boca. Sus ojos rastreaban involuntariamente el restaurante buscándolo. «Mami, estás rara», observó Alicia, embadurnando los dedos con catsup. «¿Estás enferma?» «No, mi bien, solo cansada», forzó otra sonrisa. «¿Cómo está tu comida?» «Rica». «Pero aquel chico se parece al papá de la foto». El mundo se detuvo. Catalina encaró a la hija, que continuaba tranquilamente a comer sus papas, como si no hubiera acabado de estremecer los cimientos del universo. ¿Qué chico, Alicia?» «El chico que trajo nuestro almuerzo». Ella apuntó discretamente. «Él tiene la misma sonrisa del papá en la foto de la sala. Una niña de 5 años que mal conociera al padre, reconociéndolo en un extraño. ¿Coincidencia? ¿Imaginación? ¿Infantil? ¿O voy al baño rapidito, sí? Quédate aquí comiendo». Se levantó con las piernas temblorosas, siguiendo en la dirección en que viera al mesero desaparecer. El área de servicio quedaba al fondo, a través de puertas vaivén que separaban el salón elegante del bullicio de las cocinas. Se detuvo en el pasillo estrecho que llevaba a los baños, respirando hondo, intentando organizar los pensamientos. Estaba siendo irracional. David estaba muerto. 3 años de luto, de reconstrucción, de noches en vela, no podían ser borrados por un mesero con ojos vagamente familiares. Fue cuando sintió una presencia detrás de sí. Se giró lentamente. Él estaba allí, sin la sonrisa profesional, sin la postura de mesero experimentado, solo un hombre con ojos asustados, más delgado y avejentado de lo que recordaba, pero inequívocamente. «¿David?» El nombre escapó como un suspiro. Él retrocedió un paso apoyándose en la pared, como si necesitara soporte físico para permanecer de pie. «Hola, Kat». La voz era la misma. El apodo que solo él usaba. El leve acento tapatío que nunca abandonara completamente, incluso después de años viviendo en Guadalajara. Tú estabas muerto». Las palabras salieron entrecortadas, un híbrido entre acusación e incredulidad. Lo sé. 2 mundos colisionaron en aquel pasillo estrecho. El mundo donde David Petrin había muerto en un accidente trágico y el mundo donde él estaba vivo, vistiendo un uniforme de mesero y sirviendo pescado a la talla en un restaurante de lujo. «Nuestra hija está allá afuera». Catalina sintió las lágrimas quemar sus ojos. Ella creció creyendo que eras un ángel. «Yo enterré una caja vacía. Yo...» Su voz falló. «¿Cómo pudiste?» David miró nerviosamente a los lados, como si temiera ser descubierto. «No aquí, por favor. ¿Crees que tengo elección? ¿Que puedo simplemente marcar un café con un fantasma?» El shock inicial daba lugar a una furia helada. 3 años, David, 3 años. En el estacionamiento después de tu comida. Hay una camioneta azul en la última fila. Estaré allí. Él la encaró, los ojos suplicantes. «Catalina, yo nunca quise...» «¿Mamá?» La voz de Alicia resonó por el pasillo. «¿Dónde estás?» Catalina limpió rápidamente las lágrimas. «Ya voy, mi amor». Volvió a ver a David, pero él ya había desaparecido a través de una puerta lateral. Cuando retornó a la mesa, encontró a Alicia jugando con el mesero nuevo. Un muchacho joven, con rasgos norteños marcados, nada parecido a David. Se forzó a comer, a sonreír, a fingir que su mundo no acababa de darse vuelta nuevamente. «Entra, por favor». La camioneta azul estaba estacionada exactamente donde él dijo que estaría. Catalina había dejado a Alicia con una mesera simpática que ofreciera mostrar las peceras de la cocina, ganando algunos minutos preciosos. El interior del vehículo era impecablemente limpio,
con un leve olor a pino. David se sentara al volante, aún vistiendo el uniforme del restaurante, pero ahora sin el mandil. De cerca, los cambios eran más evidentes. Una cicatriz fina cortaba su ceja derecha. Los cabellos castaños estaban más largos y canosos en las sienes, y una rigidez habíase instalado en sus hombros. La postura de alguien permanentemente en alerta. «¡Habla!», Catalina ordenó, manteniéndose lo más distante posible dentro del espacio confinado. David respiró hondo, como si organizara años de explicaciones en algunos minutos robados. Cuando descubrí el esquema de desvío de medicamentos en el hospital, creí que bastaría denunciar. Inocencia mía. Sus dedos tamborileaban nerviosamente en el volante. Las amenazas comenzaron sutiles. Un recado aquí, un accidente de... un trabajo allá. Ignoré, hasta que un día, volviendo para la casa, él erguera la camisa, revelando una cicatriz larga e irregular que descendía del pecho hasta debajo del ombligo. «Intento de asalto», dijeron, pero el ladrón sabía mi nombre, Kat, y dijo que la próxima vez serías tú o Alicia. Catalina desvió la mirada de la cicatriz, luchando contra el impulso de tocarla, de verificar su extensión con ojos clínicos, como hiciera tantas veces antes. «¿Por qué no buscaste a la policía?». Una risa amarga escapó de David. ¿La policía? ¿Crees que gente como Átila Moreira no tiene a la policía en el bolsillo? El nombre atingió a Catalina como un puñetazo. ¿Átila? ¿Qué tiene que ver con eso? Todo. Él es el centro de todo. David giró para encararla. El esquema de desvío era apenas la punta del iceberg. Falsificación de medicamentos, tests ilegales en pacientes vulnerables, documentos adulterados. El imperio del doctor Moreira es construido sobre cadáveres, Kat. Un calofrío recorrió la espina dorsal de Catalina. Átila Moreira, el respetado director del hospital, el hombre que la llamara para su oficina días antes, ofreciéndole una promoción, el hombre que mencionara a Alicia de forma velada. ¿Tienes pruebas? Tengo. Documentos, archivos, grabaciones, guardados en lugares seguros. Él vaciló. Fue por eso que necesité morir, para protegerlas mientras reunía todo, para garantizar que cuando expusiera la verdad no hubiera cómo él escapar. Catalina procesó la información lentamente, cada pedazo encajando en un rompecabezas macabro. 3 años, David. Nos abandonaste por 3 años. No fue abandono. El dolor en su voz era palpable. Fue la elección más difícil de mi vida. Pensé en ustedes todos los días. Observé de lejos siempre que pude. La revelación la chocó aún más. ¿Nos espiabas? Protegía. A la distancia. Sus ojos se humedecieron. Vi a Alicia perder los primeros dientes. Vi tú cortar el cabello en el verano pasado. Estaba allá, Kat, incluso cuando no podía estar realmente. Una lembranza súbita atravesó la mente de Catalina. La sensación ocasional de estar siendo observada, los vislumbres de figuras familiares que desaparecían al segundo mirar, las llamadas silenciosas. Las llamadas... ¿Eras tú? Él asintió. A veces solo necesitaba oír tu voz. Lágrimas silenciosas escurrían ahora por el rostro de Catalina. No sabía lo que sentir: rabia, alivio, traición, gratitud, todo mezclado en una tempestad emocional que amenazaba tragarla. ¿Y ahora? ¿Por qué te revelas justo ahora? Porque no es más seguro. La expresión de David endureció. Él sabe, Kat. Átila descubrió que estoy vivo, y si se está acercando a ti, ofreciendo promociones, no es por tu competencia, es para atingirme. La sangre de Catalina heló. La propuesta, las preguntas sobre Alicia, el súbito interés en tenerla más cerca. Dios mío, Alicia. Ustedes necesitan salir de la ciudad.
David tiró del bolsillo un sobre. Tengo un contacto en Ciudad de México. Departamento seguro. Identidades nuevas temporarias. Hasta que yo pueda entregar todas las pruebas a la Procuraduría General de la República. Catalina lo encaró, incrédula. ¿Estás pidiendo que yo abandone mi vida, mi trabajo, que arranque a Alicia de la escuela, de los amigos? Estoy pidiendo que sobrevivan. Su voz tembló. Por favor, Kat, no soportaría si algo les aconteciera por mi causa. El silencio se instaló entre ellos, pesado como plomo. Allá afuera, el mundo continuaba. Coches pasaban. Personas vivían sus vidas normales. El sol brillaba sobre Guadalajara. Dentro de la camioneta, entretanto, el tiempo parecía suspendido en una burbuja de imposibilidades. Ella pregunta por ti. Las palabras escaparon de los labios de Catalina casi involuntariamente. Toda la noche antes de dormir, David cerró los ojos como si cada palabra fuera una lámina. ¿Qué respondes tú? Que el papá era médico, que salvaba vidas, que la amaba mucho. Ella vaciló. Que a veces las personas buenas se van temprano, demasiado. Un sollozo escapó del pecho de David. Por un momento Catalina vio nuevamente el hombre que amara. No el mesero desconocido, no el fantasma, sino David, su David. Ella me reconoció. Él susurró, maravillado. Aún teniendo solo 2 años cuando... Ella tiene tus ojos. Catalina interrumpió, la voz más suave ahora. Y tu sonrisa torcida cuando hace travesuras. Ambos sonrieron a través de las lágrimas. Un momento frágil de conexión que el tiempo no conseguía apagar completamente. Necesito volver. Catalina ajustó la bolsa. Alicia me está esperando. Kat. David sujetó delicadamente su pulso. Piensa en lo que yo dije. Es peligroso. Ella retiró la mano gentilmente. Necesito procesar todo eso. Tú apareciste de la nada, después de 3 años. ¿Cómo puedo saber si no estoy delirando? ¿Si no inventé todo? Él sacudió la cabeza. Busca en los archivos del hospital pacientes del sector oncológico que murieran inexplicablemente en los últimos 5 años. Compara con las fechas de llegada de medicamentos experimentales de la Moreira Pharma. Los patrones hablan por sí. Catalina asintió lentamente. Necesito ir. Mañana. Mismo horario, mismo lugar. David la miró intensamente. Por favor, ven. El departamento nunca pareciera tan pequeño y sofocante, después de poner a Alicia para dormir, exhausta tras un día de emociones que no comprendía completamente. Catalina se sentó delante del notebook, los dedos planeando vacilantes sobre el teclado. Accedió el sistema del hospital remotamente, usando su contraseña de médica plantonista. Normalmente no tendría acceso a los registros de otros departamentos, pero conocía algunos atajos, cortesía de años, observando David navegar por el sistema cuando aún eran solo 2 residentes apasionados. Los archivos oncológicos de los últimos 5 años se abrieron delante de ella como un laberinto de datos. Pacientes, diagnósticos, tratamientos, resultados, páginas y más páginas de informaciones aparentemente inconexas, hasta que comenzó a notar los patrones. Pacientes terminales que inexplicablemente recibían alta y murieran días después en casa. Tratamientos experimentales aprobados con una rapidez inusual. Firmas de consentimiento con caligrafías extrañamente similares. Y, más revelador, un código específico, MP457, que aparecía en los prontuarios de pacientes que recibían tratamientos compasivos de última línea. Cuando cruzó esos datos con las planillas de recibimiento de medicamentos, el patrón quedó evidente. Cada lote MP457 precedido un pico de muertes naturales. Dios mío, murmuró para la tela azulada, la única luz en el departamento silencioso.
El barullo en la puerta la sobresaltó. No una batida, sino el sonido metálico de alguien manipulando la cerradura. Cerró el laptop rápidamente y pescó el primer objeto pesado al alcance. Una lámpara de cerámica. La puerta se abrió lentamente, revelando una figura familiar. ¡Marcia! Catalina bajó la lámpara, confusa. ¿Qué haces aquí? La enfermera, colega de tantos turnos, tenía el rostro marcado por lágrimas, el uniforme aún vestido, como si hubiera venido directo del hospital. Perdona aparecer así. Ella entró rápidamente, cerrando la puerta atrás de sí, pero no podía hablar por teléfono. ¿Qué pasó? Atila sabe. Marcia miró nerviosamente para las ventanas, como si temiera ser observada. Sobre tú y David. El encuentro en el restaurante. Todo. El suelo pareció abrirse sobre los pies de Catalina. ¿Cómo? Cámaras en el estacionamiento. Benicio, el guardia de seguridad de él, mostró las imágenes hoy por la tarde. Marcia sujetó las manos de Catalina con fuerza. Él está furioso, Kat. Nunca lo vi así antes. ¿Él dijo algo? ¿Hizo alguna amenaza? Peor. Él estaba calmo demasiado. ¡Frío! Marcia estremeció visiblemente. Mandó preparar documentos para una transferencia tuya para la filial de León. Y mencionó que sería una pena si Alicia tuviera que cambiar de escuela tan repentinamente. Catalina sintió el corazón apretar. Dios mío, Alicia. Corrió para el cuarto de la hija, encontrándola adormecida, el rostito sereno enmarcado por los rizos dorados. Tan inocente, tan vulnerable. Cuando volvió a la sala, Marcia revolvía nerviosamente en la bolsa. Tiene más. Ella extendió una memoria USB. Encontré esto en el computador de la administración. No sé lo que contiene, pero tiene el nombre de David en el archivo. Catalina cogió el objeto con dedos temblorosos. ¿Por qué me estás ayudando, Marcia? Es peligroso. La enfermera sonrió tristemente. Mi hermano más nuevo, ¿recuerdas? Leucemia, el año pasado. Claro, Catalina asintió. Siento mucho que no hayamos conseguido. Él no murió de leucemia, Kat. Los ojos de Marcia endurecieron. Él estaba respondiendo bien al tratamiento convencional, hasta que Átila lo incluyó en un estudio especial. Empeoró en días. Cuando pedí para ver los prontuarios, dijeron que habían sido perdidos. El código MP457 parpadeó en la mente de Catalina. Tengo que salir de aquí, decidió súbitamente. Ahora, ¿para dónde vas? No puedo decir. Catalina pescó uno de los dibujos de Alicia del refri y escribió rápidamente un número de teléfono en el dorso. Si necesitas de mí, deja recado. En este número, no uses mi celular. En cuanto Marcia salía discretamente, Catalina comenzó a juntar lo esencial en una mochila pequeña. Ropas básicas para ella y Alicia, documentos, remedios, el laptop, algún dinero que guardaba para emergencias. La memoria USB fue escondida dentro de un frasco de vitaminas. En el cuarto, vaciló antes de acordar a la hija. La niña dormía tan serenamente, ajena al torbellino que se formaba alrededor. ¿Cómo explicar a una niña de 5 años que el padre que creía estar en el cielo estaba en verdad viviendo como mesero? ¿Que necesitaban huir porque personas poderosas querían lastimarlos? Alicia, mi amor, la sacudió gentilmente. Acuerda, princesa. Los ojitos azules se abrieron confusos. ¿Mamá? ¿Ya es de mañana? No, querida, pero necesitamos hacer un viaje especial, una aventura. ¿Ahora? La niña se sentó en la cama frotando los ojos. Sí, ahora. Vamos a visitar a alguien muy especial. Catalina ayudó a vestir una chamarra sobre el pijama. Alguien que está con muchas añoranzas de ti. En cuanto cerraba la puerta del departamento, posiblemente por la última vez, Catalina sintió una mezcla de miedo y determinación. Del lado, de afuera, la noche de Guadalajara extendíase llena de sombras e incertidumbres,
pero de alguna forma también de esperanza. No huirían solo para esconderse, huirían para luchar, para exponer la verdad, para recuperar lo que había sido robado de ellas, la chance de ser una familia nuevamente. Horas más tarde, cuando el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, una camioneta azul dirigía para el sur, por la carretera Federal 15. En el asiento trasero, Alicia dormía enrollada en una manta. En el pasajero, Catalina apretaba silenciosamente la mano de David, en cuanto las primeras luces del día disipaban lentamente las sombras de la noche. La casa de playa en Puerto Vallarta parecía suspendida en el tiempo. Construida en los años 70 por un estadounidense que se enamorara por el litoral jalisciense, preservaba la simplicidad rústica de una época en que el pueblo era apenas un reducto de pescadores y viajeros alternativos. Paredes de piedra, ventanas amplias volcadas para el mar y un jardín donde hierbas medicinales crecían libremente, componían un escenario casi onírico. Fue allá que Catalina despertó en la mañana siguiente a la fuga, el barullo de las ondas, sustituyendo el alarme habitual. Por un momento sintióse desorientada, el cielo de madera sobre ella, el olor a mar, la ausencia del tráfico de Guadalajara. Entonces, las memorias de la noche anterior volvieron como una avalancha. David, vivo. Las descubiertas sobre Átila, la fuga nocturna, se giró en la cama improvisada y encontró solo el espacio vacío. Se levantó en un sobresalto, el corazón disparado. ¿Dónde estaba Alicia? Risadas infantiles, venidas del exterior, la guiaron hasta la terraza de los fondos. A través de la puerta de vidrio vio una escena que jamás imaginara presenciar nuevamente. David, sentado en la arena con Alicia, construyendo un elaborado castillo decorado con conchas y algas marinas. La niña charlaba animadamente, como si los 3 años de ausencia nunca hubieran existido, en cuanto él la observaba con una mezcla de fascinación y dolor que solo un padre separado de su hija podría exhibir. Catalina permaneció inmueble, absorbiendo cada detalle. El sol de la mañana bañaba a los dos con una luz dorada casi cinematográfica, formando una imagen que sabía que guardaría para siempre. «Buenos días». Catalina finalmente anunció su presencia descendiendo los escalones de madera que llevaban a la playa. David erguera la mirada, una sonrisa vacilante en los labios. Los cabellos estaban más cortos, cortados durante la madrugada para alterar su apariencia, y la barba por hacer le daba un aire diferente del mesero del día anterior. «Mamá, papá está enseñándome a hacer castillo. Mira qué grande». «Estoy viendo, mi amor. Está precioso». Catalina se sentó en la arena, manteniendo una distancia cautelosa de David. La intimidad entre ellos aún era un territorio desconocido, lleno de cicatrices. «Tiene café listo allá dentro», él informó, intentando sonar casual. «Y aquellas frutas que te gustaban». El detalle, que él aún se recordara de sus preferencias, la tocó más de lo que gustaría admitir. La tarde caía sobre Puerto Vallarta, cuando Catalina finalmente reunió coraje para examinar la memoria USB que Marcia le entregara. Sentada en la pequeña mesa de la cocina, con el laptop abierto y David a su lado, sentíase como una arqueóloga presto a desenterrar un artefacto potencialmente explosivo. «¿Lista?», David preguntó, el rostro tenso. Ella asintió, insertando el dispositivo. Una carpeta se abrió automáticamente, revelando decenas de archivos organizados por fechas. El más antiguo, de 5 años atrás, se titulaba simplemente Proyecto Lázaro. «¡Qué nombre apropiado!», murmuró David con ironía amarga.
Los documentos detallaban un esquema elaborado. La Moreira Pharma, empresa farmacéutica de propiedad de Átila, utilizaba pacientes terminales del hospital como conejillos de indias para medicamentos experimentales sin aprobación adecuada. Muertes eran registradas como resultantes de las dolencias originales, en cuanto datos eran falsificados para presentar resultados positivos a las agencias reguladoras. «Mira eso». Catalina apuntó para una lista de nombres. «Reconozco varios pacientes oncológicos que fallecieron por complicaciones». Y aquí, David indicó otro archivo. Transferencias para cuentas offshore tras cada aprobación acelerada. De medicamento. Cuanto más profundo zambullían, más horripilante se tornaba el cuadro. No era solo corrupción o ganancia, era un desprecio calculado por la vida humana, enmascarado de avance médico y compasión. Y lo peor, otros médicos estaban envueltos, algunos que Catalina conocía y respetaba. Dios mío. Ella paró súbitamente, encarando un documento específico. Esto es una lista de nombres para eliminación. David, tu nombre está aquí. Y el mío también. Él asintió sombríamente. Fue así que supe que necesitaba desaparecer. Encontré una versión anterior de esta lista con solo mi nombre. Creí que si yo muriera ustedes estarían seguras, pero no funcionó. No. Al investigar mi muerte, ellos deben haber percibido que yo podría haber dejado evidencias contigo. Se tornaron más cuidadosos, observando en vez de actuar inmediatamente. Un barullo en la puerta de los fondos los sobresaltó. Era solo Alicia, retornando de una exploración por el jardín, las manitas sucias de tierra y una sonrisa radiante en el rostro. «Mira lo que yo encontré». Ella extendió las manos, revelando una pequeña tortuga marina. ¿Puedo quedarme con ella? La inocencia del momento contrastaba brutalmente con el horror que acababan de descubrir. Catalina forzó una sonrisa. «No, querida, ella necesita volver para el mar, con su familia». «Pero ella puede ser de nuestra familia», argumentó Alicia. Con la lógica simple de la infancia, David se agachó, quedándose a la altura de la hija. «Sabes, Lily, a veces la mejor forma de amar a alguien es dejarla libre para vivir como debe. ¿Qué tal llevamos esa tortuguita hasta la playa juntos?» El apodo, Lily, atingió a Catalina como una onda inesperada. Era como él llamaba a Alicia. Cuando ella era bebé, un nombre que Catalina no usaba hacía años, desde que quedara sola. Otro pequeño detalle del padre que la hija perdiera temprano demasiado. En cuanto los dos salían de manos dadas en dirección a la playa, Catalina permaneció en la cocina, encarando el computador cerrado. El celular desechable sonó. «Bueno, doctora Petrin, aquí es el licenciado Sampaio, de la Procuraduría General de la República. Necesitamos conversar». La reunión fue programada para el final de la tarde, en un puesto de la Policía Federal de Caminos a 20 kilómetros de Puerto Vallarta. Dejaron a Alicia al cuidado de Jurema, una señora local que David conociera en sus visitas anteriores a la casa, una expartera que prometiera no hacer preguntas y mantener la niña entretenida con historias del mar. Dentro del puesto, el aire acondicionado luchaba contra el calor jalisciense. Un policía los condujo a una sala de reuniones en los fondos, donde un hombre de mediana edad los aguardaba. Calvo, con una barba bien aparada y ojos penetrantes, el licenciado Sampaio no se parecía en nada con la imagen mental que Catalina construyera. «Dr. Petrin». Él extendió la mano para David sin demostrar sorpresa al encontrar un hombre oficialmente muerto. «Y doctora Petrin, gracias por venir». «¿Cómo supo dónde encontrarnos?». David cuestionó inmediatamente. «Su amiga, enfermera, Marcia». Sampaio indicó las sillas para que se sentaran. «Ella nos buscó anoche, después de entregarles la memoria USB». «¿Por qué deberíamos confiar en usted?». Catalina preguntó directamente. «Pregunta válida».
En verdad, estamos investigando al doctor Moreira hace casi un año. Operación sigilosa, justamente porque sospechamos de conexiones suyas con autoridades locales. Él abrió una carpeta sobre la mesa, revelando fotografías de vigilancia, transcripciones de llamadas, informes financieros, todos con el nombre de Átila Moreira estampado. David finalmente retiró la memoria USB del bolsillo de Catalina y lo deslizó sobre la mesa. Aquí está todo: nombres, fechas, valores, registros médicos adulterados. Lo suficiente para prenderlo y a todos los envueltos por décadas. Sampaio examinó el dispositivo como si fuera una reliquia sagrada. ¿Sabe el riesgo que asumió al reunir eso? ¿Que ustedes dos están corriendo ahora? Sé. La mirada de David endureció. Vi colegas muriendo en accidentes tras cuestionar en ciertos procedimientos. Vi pacientes siendo usados como conejillos de indias involuntarias. Y vi mi familia siendo amenazada. Tuve que fingir mi propia muerte, licenciado. Creo que entiendo bien los riesgos. Un silencio pesado se instaló en la sala en cuanto Sampaio conectaba la memoria USB a su laptop seguro. Minutos se pasaron en cuanto él examinaba rápidamente los archivos, su expresión tornándose más grave a cada clic. Esto es monstruoso y mucho más extenso de lo que imaginábamos. ¿Qué acontece ahora?, Catalina preguntó, su mano inconscientemente buscando la de David bajo la mesa. Ahora iniciamos formalmente la operación para desmantelar toda la red. Pero ustedes necesitan entender. Esto llevará tiempo. Hay jueces, políticos, empresarios envueltos. No tenemos tiempo, David argumentó. Él ya sabe que estamos con las pruebas. Ya debe estar eliminando evidencias o peor, enviando personas tras de nosotros. Como para confirmar sus temores, el celular de Sampaio tocó. Una breve conversación y su rostro se transformó. Tenemos un problema. Un equipo no identificado fue visto saliendo de Guadalajara en dirección al litoral sur. Vehículos oscuros, sin identificación. Mis hombres creen que sean guardias de seguridad particulares de Moreira. El corazón de Catalina disparó. Alicia, vamos. David ya estaba en la puerta. Necesitamos volver. Espere, no pueden volver para la casa. Es el primer lugar donde buscarán. Nuestra hija está allá. Catalina exclamó, el pánico evidente en su voz. Tengo un equipo a 10 minutos de su localización. Ya están a camino para buscar la niña y la señora que está con ella. El licenciado cogió su radio, dando instrucciones rápidas. Encontraremos todos en otro local seguro. ¿Dónde?, David exigió. Posada Oasis, en la carretera para Sayulita. El propietario es un exagente, lugar discreto. Minutos después, la camioneta azul cortaba carreteras de tierra en alta velocidad, levantando nubes de polvo rojo. Cuando el celular vibró, Catalina casi lo tiró en la prisa de atender. «Tenemos su hija», dijo la voz desconocida. «Está segura, siguiendo para el punto combinado». El alivio fue tan intenso que ella no consiguió contener un sollozo. David apretó su mano, los ojos aún fijos en la carretera. Era la primera vez que se tocaban verdaderamente desde el reencuentro. No un toque accidental o práctico, sino un gesto deliberado de conexión. La posada Oasis no hacía justo al nombre. Era un conjunto simple de cabañas de madera, escondidos entre cocoteros y vegetación densa. 2 patrullas no caracterizadas de la Procuraduría General de la República estaban estacionadas estratégicamente y agentes de paisano circulaban discretamente por el local. En la cabaña más alejada, encontraron a Alicia jugando tranquilamente con una muñeca improvisada hecha de paja, en cuanto Jurema conversaba con una agente femenina. La operación comenzó a las 5 de la mañana siguiente. Equipos entraron simultáneamente en el hospital, en la mansión de Átila y en la sede de la farmacéutica.
Documentos fueran aprehendidos, computadores confiscados, 7 personas detenidas para interrogatorio, pero Átila Moreira no estaba en ninguno de esos lugares. ¿Cómo así desapareció? David cuestionó cuando Sampaio llegó personalmente para informarles. Él tiene recursos, contactos, puede estar en cualquier lugar. Estamos monitoreando aeropuertos, puertos y fronteras. El licenciado parecía igualmente frustrado, pero él es listo. Probablemente sintió que el cerco estaba cerrándose. Como si conjurado por sus palabras, el celular de Sampaio tocó. La ligación corta dejó su rostro pálido. Uno de los agentes de vigilancia no responde y hay movimiento sospechoso en la carretera principal. Prepárense para la evacuación, ordenó inmediatamente. Tenemos un helicóptero a 10 minutos de aquí. En cuanto David corría para acordar a Alicia, Catalina miró por la ventana y vio un reflejo, casi imperceptible, pero inconfundible. El sol naciente reflejando en metal. «¡Agáchate!», gritó, tirándose al suelo en el mismo instante en que el vidrio de la ventana se hacía añicos con el impacto de un tiro. En segundos, el caos se instaló. David surgió del cuarto, cargando a Alicia en los brazos, la niña llorando, asustada con el barullo. «¡Por aquí!». Un agente apareció en los fondos indicando una salida de emergencia. «¡Para la selva! ¡El helicóptero ya está a camino!». Corrieron agachados, protegiendo a Alicia entre sus cuerpos. La selva densa ofrecía cobertura, pero dificultaba la movimentación. El clarón en la selva indicaba el local donde el helicóptero conseguiría aterrizar. Estaban a apenas 100 metros cuando oyeran pasos tras de ellos. «¡Continúen!». El agente que los acompañaba sacó su arma. «¡No paren!». El helicóptero ya era visible, aterrizado en la pequeña clareira, las hélices girando, casi allá, casi seguros. Fue cuando el tiro resonó. Un único disparo, preciso. David tambaleó para frente, aún sujetando a Alicia firmemente. En el primer instante, Catalina pensó que él había tropezado. Entonces vio la sangre esparciéndose rápidamente por la camisa blanca en las espaldas. David, él, consiguió entregar a Alicia a uno de los agentes que corriera del helicóptero para ayudarlos antes de caer de rodillas. Catalina lo amparó, sintiendo la sangre caliente empapando sus manos. Con esfuerzo sobrehumano, consiguieron arrastrar a David para dentro de la aeronave. Cuando las puertas se cerraran y la máquina levantó vuelo, Catalina finalmente vio el responsable por el ataque, parado en la borda de la clareira, Átila Moreira, el refinado médico ahora con apariencia salvaje, el arma aún apuntada inútilmente para el cielo. En el interior del helicóptero, David sangraba abundantemente, la respiración superficial, el rostro cada vez más pálido. Catalina rasgó la propia blusa para presionar el herimiento, en cuanto el paramédico del equipo preparaba una transfusión de emergencia. «¡Papá!». Alicia lloraba, intentando aproximarse, pero un agente la sujetaba gentilmente apartada. «Estamos perdiéndolo», el paramédico murmuró, en cuanto el monitor mostraba señales vitales cada vez más flacas. «David, mira para mí». Catalina sujetó su rostro entre las manos ensangrentadas. «No oses morir. Estás oyéndome. No ahora. No cuando acabamos de encontrarte». Sus ojos se abrieron levemente, una sonrisa flaca formándose en los labios. «Siempre, mandona». «Es eso mismo. Y tú siempre me oíste, ¿no es así? Entonces me oye ahora. Quédate». Por un momento terrible, sus ojos se cerraran nuevamente. El monitor emitió una alarma aguda, sin pulso, iniciando reanimación. Lo que se siguió fue un borrón de movimientos desesperados, órdenes gritadas, el sonido rítmico de las compresiones torácicas. Catalina fue apartada,
observando con horror las tentativas frenéticas de traer a David de vuelta. «Conseguimos pulso». La exclamación del paramédico cortó el aire tenso. «Flaco, pero estable». 3 meses después, la pequeña clínica comunitaria en el barrio de la Lázaro Cárdenas, una de las áreas más carentes de Puerto Vallarta, no tenía nada de sofisticado. Adaptada en una antigua casa de 2 pisos, con salas improvisadas y equipamientos básicos, servía a una población que rara vez tenía acceso a cuidados médicos de calidad. En la puerta del consultorio principal, una placa hecha a mano por Alicia. Dr. David y doctora Catalina Petrin, médicos de la familia. Dentro, David terminaba de examinar un niño de aproximadamente 7 años que observaba fascinado la cicatriz aún visible en su brazo. «¿Fue una bala mismo, doctor?», preguntó el chico con los ojos arreglados de admiración. «Fue sí, Mateo». David sonrió, ayudándolo a vestir la camiseta. «Pero no es nada para admirarse, ¿viste? Armas hieren personas, no hacen nadie volverse. Héroe». La recuperación de David fuera lenta y dolorosa. La bala perforara el pulmón y pasara peligrosamente cerca de la columna. Por 2 días, su vida quedó por un hilo en la UCI del Hospital Amerimed, en Guadalajara, en cuanto Catalina y Alicia aguardaban entre oraciones y promesas susurradas. Cuando finalmente abrió los ojos, su primer pedido fue ver a la hija. El abrazo cuidadoso que intercambiaran entre tubos y monitores quedaría para siempre en la memoria de Catalina como el verdadero inicio de su segunda oportunidad como familia. En cuanto a eso, la operación contra el imperio de Átila avanzaba. El médico corrupto fue capturado intentando huir de barco para las Islas Marías. Los juicios comenzaran, revelando un esquema que chocó el país. Médicos renombrados, empresarios, hasta mismo un juez federal fueran implicados. Las pruebas reunidas por David en sus años en las sombras, sumadas al material aprendido, formaran un caso irrefutable. Catalina entró en el consultorio trayendo 2 tazas de café. Su bata tenía manchas coloridas de marcador, cortesía de los niños que siempre querían dibujar en la doctora Bonita. ¿Último paciente? Por hoy. David aceptó el café gratamente. ¿Cómo fue tu turno? 3 casos de virosis, 2 consultas de rutina y una fractura en el brazo que necesité encaminar. Ella se sentó en la silla al frente, suspirando. Pero mucho mejor que cualquier día en el hospital. Tras el escándalo, el Hospital Santa Margarita pasara por una reestructuración completa. La ala de oncología fuera cerrada temporalmente para auditoría y una nueva directiva asumiera, prometiendo transparencia y ética. Catalina y David recibieron convites para retornar, con promociones y salarios significativamente mayores. Ambos rechazaran. En vez de eso, con parte de la indemnización que recibieron por los años de persecución, abrieran la pequeña clínica en la Lázaro Cárdenas. Comenzaran desde cero, sin el prestigio del hospital de élite, pero con algo mucho más valioso: la libertad de practicar medicina como creían que debería ser practicada. «¿Alicia?», preguntó David, mirando para el reloj. «En la escuelita. Paso para buscarla de aquí a poco». Catalina vaciló, una sonrisa misteriosa jugando en sus labios. «En verdad, tengo una sorpresa para ustedes 2 hoy». «¿Qué es?» «¿Sabes aquel terreno próximo a la playa de Mismaloya, al lado de la casa de mi abuela? El que está abandonado hace años. ¿Qué tiene él?» «Bien». Catalina revolvió en la bolsa, tirando un sobre. «Firmé los papeles hoy. Es nuestro». David quedó momentáneamente sin palabras, mirando de Catalina para los documentos y de vuelta para ella. «Nuestro. Sí, nuestro». Ella sonrió más abiertamente ahora. «Pensé que podríamos construir una casa allá, un lugar verdaderamente nuevo, que no tenga memorias antiguas, buenas o malas, un lugar que sea solo futuro».
La palabra planeó entre ellos como una promesa, futuro, algo que por 3 años ninguno de los dos creyó que tendrían juntos nuevamente. Kat, David se levantó, contorneando la mesa para quedar más próximo. ¿Tienes certeza? Una casa. Es un compromiso grande. Nosotros aún estamos reconstruyendo. Sé de eso. Ella se levantó también, quedando cara a cara con él. Pero creo que ya probamos que sabemos construir cosas que duran, incluso cuando todo parece destruido. ¿No es así? Él asintió lentamente, emocionado demasiado para hablar. En los últimos meses habían navegado cuidadosamente el terreno delicado de la reconciliación. David se mudara para un pequeño departamento próximo al de Catalina, visitando a Alicia diariamente, reconstruyendo la relación de padre que perdiera. Con Catalina, cada paso fuera deliberado, respetuoso, sin brisa, conversaciones sinceras hasta altas horas, cenas tras el expediente en la clínica, un beso vacilante semanas atrás, lleno de preguntas silenciosas. Además de eso, continuó Catalina aproximándose más, Alicia merece un quintal grande para correr, y aquella vista del mar. ¿Recuerdas cómo tú siempre decías que sería perfecta para envejecemos juntos? Recuerdo de cada palabra. David sujetó sus manos delicadamente. Y recuerdo que tú siempre decías que querías plantar jazmines en la terraza, para perfumar las noches de verano, completó ella, sonriendo con la memoria. El espacio entre ellos disminuyó naturalmente, como si sus cuerpos recordaran de una danza antigua que la mente había temporariamente olvidado. Cuando se besaran, no había más vacilación, solo certeza, la misma certeza que los guiara a través del infierno y de vuelta. Entonces, ella murmuró contra sus labios, «Vamos para casa a buscar nuestra hija. Tenemos una buena noticia para contarle». Aquella noche, cuando Alicia oyó sobre la nueva casa, su rostro iluminóse con la alegría pura que solo los niños consiguen expresar. Pulando entre los padres, pidió para tener un cuarto con vista para el mar y un balance en el quintal. Pero su verdadero deseo, susurrado para la madre antes de dormir, resumía todo que realmente importaba. «Ahora no necesitamos más dibujar el papá en el cielo, ¿eh? Él puede quedarse en las fotos de la sala con nosotros». Y fue así que, de 1900, las cenizas de una muerte forjada y un amor interrumpido, nació una familia verdadera, imperfecta, cicatrizada, pero profundamente viva.